En esta ocasión hablaremos sobre la ética del deber, una tesis propuesta fundamentalmente por Immanuel Kant. Por de pronto la ética del deber no es algo nuevo, por lo menos dentro de la historia de la filosofía. Sin embargo, cómo lo va a plantear Immanuel Kant y cómo va a dar su fundamento es bastante interesante y tal vez hasta novedoso. Kant pretende pensar una ética que sea universal. Pero ¿por qué universal? No se trata de un idealismo, aun cuando muchos lo han tratado de un idealismo simplemente formal. Kant tiene la idea de que el hombre, como ser racional, es uno solo. Es decir, todos los seres humanos somos racionales y desde ese punto de vista la razón tiende a un mismo objeto. El problema de que también los seres humanos estamos inclinados hacia el deseo, hacia los placeres. Y eso entonces hace de que cada individuo trate de pensar un objeto diferenciado y por lo tanto diferente. De allí que se podría pensar de que algunos van a considerar bueno algunas cosas y otros van a considerar bueno otras cosas. Es más, se podría producir una especie de contrariedad. Lo que para algunos es bueno, para otros es malo, y para lo que otro es bueno, para los demás va a ser malo. En fin, Kant, tratando de evitar este tipo de situación, pretende entonces e intenta plantear una ética que sea independiente de esta inclinación. Él tiene muy claro, sin duda, de que instalar un tipo de ética de este tipo es bastante difícil. Creo que si nosotros lo miramos desde el punto de vista incluso actual, también sigue siendo difícil. No obstante, la idea no deja de ser muy interesante y pareciera ser que es hasta, diría yo, noble. ¿Qué es la ética del deber? La ética del deber para Kant es que nosotros debemos realizar no las acciones porque sean buenas o sean malas, o sean mejores o sean peores, sino porque debemos hacerla o no debemos hacerla. Si nosotros debemos hacer una acción y no lo hacemos, aquello va a ser moralmente incorrecto. Pero si debemos hacer algo y lo hacemos, es moralmente correcto. Pero si no debemos hacerlo y lo hacemos, es moralmente incorrecto. Entonces tenemos una sola opción, que sea que debamos hacerlo y que a su vez lo hagamos. Y eso entonces va a ser lo correcto. La otra opción es que no debemos hacerlo y por lo mismo no se debe realizar la acción para no caer en una suerte de inmoralidad o de moralidad incorrecta. Kant entonces nos va a plantear en primer lugar que esta ética está fundada en una universalidad, pero no es el deber el universal, sino aquello por el cual el deber es deber, la ley moral. La ley moral es lo que racionalmente une a toda la humanidad. Pensemos, por ejemplo, en los derechos humanos. Los derechos humanos hoy día son pensados en términos de que deberían ser universales, independiente de la cultura, de la situación política, de la situación económica, de la condición educacional. Es decir, una persona tiene el derecho a vivir y debería ser incuestionable aquel derecho. Es decir, nadie podría atentar contra ese derecho. Ahí tenemos, por ejemplo, un concepto de ley universal, es decir, aquello que es para todos. Entonces, Kant, sosteniendo en este concepto de ética, debemos entonces realizar esa acción porque aquella acción está fundamentalmente dada para todos. Entonces, él plantea una especie de fórmula de este deber. Dice, obra de tal modo que la acción fuera ley universal. Es decir, obra de tal modo que la máxima de tu acción sea ley universal. Es decir, aquello que tú vas a pensar y vas a realizar tiene que ser para todos. ¿Qué pasa si aquello que yo realizo solamente es para algunos y deja fuera a otros? Entonces Kant va a decir, justamente ahí es donde está el problema de la ética. Aquello que es solamente para algunos significa que algo está ocurriendo y no se puede universalizar. Y entonces realizar esa acción es inmoral. Todas las acciones que debemos realizar y asegurar que sean moralmente válidas, moralmente correctas, que no sean inmorales, son acciones que le compete a toda la humanidad. Kant en este sentido no es un universalista, sino yo diría que es un filósofo de la humanidad.
Y ahí es donde muchos tratan de criticar a Kant y tratarlo de hacer una especie de ética formalista. Sin duda lo es desde el punto de vista del pragmatismo, del utilitarismo o de otras teorías que son simplemente del hacer. Eh, por el contrario, si uno lo piensa desde el punto de vista más profundo, la humanidad es una sola. Y si la humanidad, ¿qué es lo más noble que tiene la humanidad? Es la razón. Y esa razón apunta principalmente como fin la humanidad. Entonces, las acciones morales que yo debo realizar deben ser acciones para la humanidad. Eso es lo que nos está diciendo Kant. Más que otra cosa, no es eso, solamente es eso. Kant, entonces, que quede claro, la ética del deber no es una ética de la imposición, no es la ética que todos debemos hacerlo, sino la ética que nos indica que somos humanos. Y esa humanidad es para todos y de la misma forma. Entonces, vuelvo a insistir con el tema del derecho, lo mismo la educación. Todos tenemos el derecho a ser educados. Ese es un imperativo. Estos imperativos que van en función de la ética, Kant le llama imperativo categórico. Debemos imperiosamente apuntar a esa humanidad, a esa totalidad universal, a esa totalidad de lo que abarcara a todos. No puede haber excepción, no puede ser contradictoria, no puede ser absurda aquello que nosotros vamos a pedir que sea lo bondadoso o aquello que vamos a considerar moralmente correcto. Es decir, como por un lado vamos a estar diciendo sí a la vida, pero por otro lado estamos diciendo deben haber excepciones con respecto a la vida. O bien sí a la educación, pero solo algunos deben tener el derecho de ser educados como corresponde y los otros no. Es decir, estas contradicciones, para evitarlas, entonces dicen, no, nosotros tenemos que pensar de tal manera la humanidad que debe ser todos para todos. Es decir, es como que siempre digo, el mandamiento de no matar no dice abajo un postdata que es porque es contrario al pensamiento político, porque consideramos que es bruja, porque lo consideramos que es una persona que no merece la vida. Es decir, no hay ningún postdata. Es decir, el no matar es no matar. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, esta ley judía y que luego va a asumir el cristianismo como ley fundamental, no podría ser contraria entonces a la humanidad. Es decir, el no matar es sí a la vida. Kant entonces está pensando que este concepto de la negatividad se transforma en un concepto de la afirmación. El deber es una afirmación de la ley. Y entonces la ley no la construye un ser humano en particular, no es aquello que nosotros vamos a considerar o que alguien va a considerar lo bueno, como en algún momento nos habíamos planteado el problema, es decir, ¿quién va a determinar qué es lo bueno? Aquí Kant es muy claro, lo bueno es, desde el punto de vista, la ley misma. Y la ley misma no es sino la universalidad, es decir, lo que es para la humanidad sin excepción. Las excepciones, los sesgos, los partidismos, todo este tipo de cosas que diferencian a un ser humano de otro, más bien han sido apariencia. En este aspecto, Kant es muy platónico, es decir, y también sigue una línea como de Rousseau, como esta voluntad general. Es decir, la idea es que cada vez que nosotros pensemos en realizar una acción, y para asegurarnos esa acción realmente la que debemos hacer, debemos pensarla que es para todos, no para algunos, ni que es conveniente para algunos o desfavorable para otros. ¿Sí? Esa es de algún modo esta idea. Y como esta idea, desde el punto de vista de nuestra realidad, pareciera ser muy lejana, Kant termina siendo un autor idealista, hasta ingenuo. Pero insisto, no lo miren así. Miremoslo desde el punto de vista en que si nosotros elevamos nuestra mirada, elevamos nuestro pensamiento y hablamos con el corazón, como diría Pascal, no con las pasiones, sino con el corazón, vamos a encontrar que tiene toda la razón desde el punto de vista en que hay elementos que determinan que la humanidad es una sola. Si nosotros debemos actuar como uno solo. Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, pensaba de que la especie no es sino un individuo. Es decir, cada vez que yo voy a pensar la especie, tengo que pensarla como un individuo. Así que cada vez que yo pienso la humanidad, debo pensarlo como si fuera un individuo. Justamente Kant entonces está señalando esto es lo que tenemos que hacer.
Aquí no hay una orden divina que nos diga, bueno, qué es lo que tenemos que hacer. Tampoco va a depender de la política contingente, tampoco va a depender de los poderes políticos. Va a depender sencillamente de la apertura hacia la razón. Entonces, las acciones que deben ser morales son acciones humanitarias. Ahora, hay otras acciones que también pueden ser consideradas que son meritorias o demeritorias, pero esas acciones tienen que ver con las circunstancias. Por lo tanto, por ejemplo, si alguien dice yo debo tocar la guitarra y quiero aprender a tocar guitarra, usted debe hacerlo. Pero si no lo hace, su acción no es inmoral, es demeritoria, pero no es que sea inmoral. Sin embargo, ayudar a otro ser humano es una acción moral. ¿Qué pasa si yo digo solamente ayudo a mis amigos? Estoy haciendo una excepción. ¿Qué pasa si es un enemigo o una persona que yo no conozco? Porque es un enemigo, porque yo no la conozco, entonces no debo entonces ayudarla. Si uno lo mira muy bien, pareciera ser que Kant es tremendamente, no solamente un hombre ilustrado, sino que yo diría que está tocando la esencia del mismo cristianismo. Es decir, aquellos que son cristianos, aquellos que son religiosos desde ese punto de vista, no podrían estar en contra de Kant. De hecho, si uno dice yo debo ayudar a todos sin condición alguna. Es decir, hacer como esa obra de Sor Teresa de Calcuta, que no miraba a quien tenía que ayudar, sino solamente ayudaba a quienes necesitaban. Y a ella le daba lo mismo quien fuera quien la ayudara a ella para seguir con esa obra. Dios juzgará, según Sor Teresa de Calcuta, aquel que le está donando esos bienes, pero ella no tiene por qué juzgar a aquel que le está donando. Lo importante es que le está donando y ayudando a la gente que requiere. Lo mismo nosotros debemos hacerlo desde el punto de vista kantiano en nuestra acción. Cada vez que nosotros hagamos una acción, debemos pensar en que esa acción es la más correcta. Es cierto que nuestras pasiones a veces nos traicionan. Si a mí me hacen daño a alguien que yo amo, me dan ganas de agredirlo, o de que ojalá le vengan las penas del infierno. Es ahí donde nosotros debemos actuar con la racionalidad y la elevación, desde el punto de vista en que no, él debe merecer un castigo, sin duda, porque su acción merece un castigo, pero ese castigo no puede ser superior al derecho que él tiene. Es decir, yo no le puedo dañar ni su dignidad ni su vida, aun cuando para mí sea el desgraciado más grande y lo merezca. Muchas gracias.